sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Taekook ha demostrado a lo largo del tiempo que su vínculo no es uno cualquiera. La forma en que se miran, se cuidan y se apoyan refleja un amor que va mucho más allá de lo superficial. En cada gesto, en cada palabra y en cada silencio, ponen el listón muy alto al mostrarnos cómo dos personas pueden elegir amarse de manera genuina, con entrega y complicidad. Lo suyo no se limita a momentos pasajeros, sino que se construyen pequeños detalles que hablan de confianza, respeto y un lazo tan profundo que inspira a quienes lo observan. Cuando Jungkook mencionó en una ocasión que los cumpleaños no eran tan especiales para él, dejando ver que simplemente lo veía como el día en el que había nacido, sorprendió a muchos seguidores que al día siguiente, durante una entrevista, Taehyun decidió resaltar precisamente lo contrario. En ese espacio en el que él mismo era el centro de atención por su participación en el evento Paradise Art Night 2025, pidió que todos se enfocaran en celebrar el cumpleaños de Jungkook. Ese gesto fue llamativo, no solo porque cambió la perspectiva de lo que Jungkook había expresado, sino porque lo hizo en un momento en el que él tenía toda la atención mediática para sí mismo. Ese detalle muestra cómo, incluso cuando Taehyun está bajo los reflectores, encuentra la forma de resaltar a Jungkook y recordarle a todos lo importante que es para él. Otro momento que refleja esa dinámica se dio cuando Jungkook reveló su cuenta privada de Instagram, una que había mantenido en secreto desde enero. El motivo detrás de esa revelación fue porque Taehyun quería hacer un live juntos y sin pensarlo demasiado, Jungkook accedió y expuso algo que había mantenido en privado solo para complacer el deseo de Taehyun. De inmediato, Taehyun se convirtió en el primer miembro en seguirlo, confirmando la cercanía que tienen. Ese acto puede parecer simple, pero en realidad habla de la disposición de Jungkook para poner siempre en primer lugar lo que Taehyun quiere, incluso si eso implica exponer un espacio personal. Su decisión demuestra que está dispuesto a compartir partes de sí mismo que había protegido, lo que revela la confianza y el nivel de entrega que mantiene hacia Taehyun. Algo similar ocurrió cuando ambos fueron vistos usando camisetas iguales con la palabra Sweetheart. A pesar de encontrarse en lugares distintos, Taehyun estaba en Corea asistiendo a un concierto de Bruno Mars, mientras Jungkook se encontraba en Los Ángeles filmando el video musical de Seven. La coincidencia llamó la atención porque no se trataba de un accesorio pequeño o un objeto que fácilmente pudiera interpretarse como casualidad, sino de prendas características de una marca enfocada en parejas. La elección de esas camisetas, usadas el mismo día, generó preguntas difíciles de ignorar, porque parecía un mensaje compartido a pesar de la distancia. Muchos pueden justificar coincidencias cuando se trata de pulseras, peluches o accesorios, pero en este caso se trataba de un gesto demasiado evidente, que dejó claro que su conexión estaba presente incluso en momentos en los que no podían estar físicamente juntos. Su manera de reservar espacios privados también dice mucho sobre la importancia que le dan a su relación. Hubo una ocasión en la que apartaron una villa en el Hotel Paradise con el único objetivo de pasar tiempo juntos, justo después de que Jungkook hiciera historia participando en el FIFA Qatar, y Taehyun regresaba de cumplir con su agenda laboral personal. Ese momento coincidió con el reto de Run BTS, en el que Taehyun estuvo a cargo de la dirección y Jungkook de la edición. Esa colaboración dejó ver la forma en que disfrutan compartir actividades, incluso cuando no se trata de trabajo, y el hecho de que después de sus compromisos tan grandes buscaran un espacio privado para ellos dos, muestra que valoran más que nada la posibilidad de estar juntos. Un ejemplo más cotidiano, pero no menos importante, fue aquel día en que hicieron un live desde el coche mientras escuchaban música. La escena parecía sencilla, pero al observarla con detenimiento, reflejaba la naturalidad de su relación. Taehyun acomodando el celular y haciendo reír a Jungkook de sus propios intentos por controlar la cortina del vehículo, mostraron una interacción auténtica. Lo curioso es que este live ocurrió después de que ambos habían trabajado por horas, y en lugar de retirarse cada uno a descansar, se dirigieron a un restaurante de barbacoa coreana al que ya habían hecho reservación. Días después volvieron al mismo restaurante, esta vez en compañía de Jimin, lo que confirmó que, antes de compartir ese espacio con otros, habían decidido disfrutarlo primero entre ellos dos. Así, lo que pareció un simple live en el coche terminó siendo la evidencia de que estaban compartiendo una cita privada, contraria a los rumores de supuesta lejanía entre ellos. Otro gesto que marcó la diferencia fue cuando Jungkook, después de recibir un mensaje de Taehyun en el que le expresaba cuánto lo extrañaba y que quería verlo, decidió viajar largas horas solo para encontrarse con él. Ese acto no necesita mayores explicaciones, porque en sí mismo habla de lo que significa para Jungkook la presencia de Taehyun. No fue un compromiso laboral, no fue un evento al que tenía que asistir,
Fue una decisión personal impulsada únicamente por el deseo de responder a las palabras de Taehyun. Ese viaje fue una forma de demostrar que, para él, la relación no tiene límites ni distancias que no pueda superar. Durante la etapa del servicio militar, mientras muchos especulaban sobre cómo se sentirían en ese tiempo separados, quedó claro que Jungkook experimentaba una ausencia difícil de sobrellevar. En uno de los lives, cuando Taehyun bromeó con la idea de raparse de nuevo y regresar, Jungkook reaccionó de forma inmediata, mostrando molestia disfrazada de risas. No le resultaba gracioso pensar en la posibilidad de una nueva partida. Esa reacción, aunque ligera en apariencia, dejaba ver la resistencia de Jungkook a la idea de volver a separarse de él, y esa mezcla de humor y seriedad reflejaba un sentimiento mucho más profundo, donde lo que predominaba era la necesidad de tener a Taehyun cerca. Al observar todos estos momentos juntos, resulta difícil ignorar cómo ambos mantienen un nivel de entrega poco común, que va más allá de lo esperado en una relación cualquiera. Cada gesto, cada decisión, cada coincidencia intencional o no, muestra que ponen un esfuerzo adicional para sostener lo que tienen. No es solo cariño, tampoco es únicamente cercanía, es un estándar muy alto de amor, respeto y compromiso que establecen día tras día. En definitiva, lo que hacen Taehyun y Jungkook no son simples acciones aisladas, es la suma de momentos pequeños y grandes que al unirse, muestran cómo su relación siempre se mantiene por encima de cualquier expectativa. La forma en la que se acompañan, se buscan y se cuidan los coloca en un lugar en el que no basta con hablar de coincidencias. Lo que comparten se sostiene en hechos, en decisiones y en acciones que no cualquiera estaría dispuesto a realizar, porque solo alguien como ellos darían el 200% en una relación tan significativa como esta.